Antes de que existieran los universos que conocemos, antes de que el tiempo tuviera un cauce y los mundos un destino, hubo un punto de anclaje, un faro que sostiene todo, lo que es, lo que fue y lo que será. La Torre Oscura. Dicen que aquel que la vea en sueños despierta con la sensación de haber mirado a la raíz misma de la creación. Y sin embargo, la torre no es un santuario, sino un enigma. Cada pared de sus piedras respira misterio y cada sombra en su cultura esconde horrores inimaginables. Stephen King nos reveló que la Torre Oscura no es solo un lugar, sino la aguja que mantiene en pie toda la realidad. Pero no está sola. Alrededor de ella se ciernen fuerzas oscuras que buscan su caída. Seres que nacen del caos, de dimensiones donde reina la locura. En las sombras acecha el rey carmesí, el señor de la destrucción, quien comanda legiones de horrores nacidas del macroverso, criaturas deformes, engendros que desafían la mente humana y demonios que devoran mundos enteros. Para ellos, la torre es la llave final, el colapso de toda existencia. Así que hoy viajaremos por ese camino, caminaremos tras los pasos de Roland Deschain, el último pistolero, en una travesía donde el horror se mezcla con la obsesión y el destino no concede misericordia. Así que bienvenidos al mito más grande de Stephen King. Yo soy el tío Funky y hoy te voy a contar La Torre Oscura. Parte 1. El pilar de la realidad. En 1970, un joven Stephen King comenzó a escribir una historia inspirada en viejos poemas y epopeyas. No sabía que de esas páginas nacería la obra que se convertiría en el eje de todo su universo, La Torre Oscura. Imagina un lugar que no pertenece a tu mundo, ni al de tus sueños, ni siquiera al universo conocido. Una estructura que se eleva hasta donde la vista no alcanza, sostenida por cimientos invisibles que atraviesan todos los planos de la existencia. Esa es la Torre Oscura. Se alza en un desierto infinito, rodeado de tierras muertas, donde el tiempo no fluye de manera lineal. La arena allí parece susurrar, como si cada grano llevara consigo restos de universos olvidados, y en medio de ese silencio se alza la torre. Una construcción imposible, con muros que parecen respirar y ventanas que no se reflejan en el cielo, sino en realidades enteras. Su función es clara y terrible. La torre es el pilar de toda la creación. Todos los mundos, todos los tiempos y todas las dimensiones giran y se sostienen gracias a ella. Si la torre cayera, nada podría sobrevivir. No habría salvación, no habría cielo ni infierno y no habría memoria. Sería el fin de todo, incluso del concepto de la existencia. Y sin embargo, su misterio es lo que lo vuelve un objeto de horror. Nadie sabe quién la levantó. Algunos creen que es el núcleo del orden, una defensa contra los horrores del macroverso, esas entidades hambrientas que aguardan más allá de la realidad. Otros piensan que la torre misma es un ser vivo, un guardián silencioso que observa cómo el multiverso se desmorona poco a poco, pero se dice que quienes sueñan con ella despiertan con lágrimas de sangre, incapaces de recordar lo que vieron tras sus puertas, y que los pocos que intentaron alcanzarla quedaron atrapados en realidades quebradas, víctimas de la obsesión, porque la torre no es un destino de gloria, sino una prisión que devora todo aquel que la ambiciona. Y aquí es donde debes preguntarte: si llegaras al pie de la torre, si pusieras tu mano en su puerta, ¿qué encontrarías? ¿La verdad, el final o la locura eterna? Parte 2. Roland, el último pistolero, y su catet. En un mundo que se ha movido, cuando las ciudades quedaron como huesos al sol y las leyendas se confunden con la arena, queda un solo juramento en pie: alcanzar la torre. Ese juramento tiene un nombre, y ese nombre es Roland Deschain, el último pistolero. Él no busca gloria, camina por algo más antiguo que la voluntad que lo empuja. Sus ojos grises no miran personas, miden distancias, puertas, líneas invisibles que llevan siempre hacia el mismo punto. La torre
no es un destino para Roland, es una necesidad que corroe. Dicen que su linaje se remonta a reyes que sus armas fueron forjadas con restos de una era perdida. Pero lo que define a Roland no es su puntería, es su condena. Donde otros ven caminos, él solo escucha una canción. El zumbido de los haces que sostiene la creación es la música de la torre llamándolo, exigiendo pasos y reclamando sacrificios. El K es el destino que no perdona, no lo deja andar solo. A su lado se forma el Catet, un círculo tejido por fuerzas que nadie comprende. Eddie, arrancado de un mundo de agujas y humo, con la ironía como armadura y un valor que no sabía que tenía. Susana, una guerrera, con lucidez y en la misma mirada, forjada por perdidas que la convirtieron en algo más fuerte que el acero. Y Jake, el niño, que oye a los adultos que han olvidado la canción de la torre en los sueños. Y hoy, una criatura imposible, una memoria peluda de que incluso en el horror cabe la lealtad. No están con Roland por azar, están porque el Catet lo decide. Son piezas de un reloj que no se detiene, engranajes que giran hasta romperse, y Roland lo sabe. Por eso avanza con determinación de un verdugo y el silencio de un penitente, porque cada vínculo es, tarde o temprano, una deuda que la torre cobrará. A veces en las noches sin luna, el pistolero parece humano. Mira el horizonte como si esperara que alguien lo llamara por su nombre y lo obligara a detenerse. Pero al amanecer, vuelve a caminar, siempre hacia el oeste, siempre hacia la torre. Tú que escuchas estas palabras, pregúntate, ¿qué estarías dispuesto a entregar si una voz antigua te prometiera tocar el corazón del universo? Roland ya contestó esa pregunta. Lo hizo con sus manos, con su puntería y con todo lo que amó. Porque el camino hacia la torre no perdona, une destinos, los tensa hasta crujirlos, y cuando no resisten, los parte. Y aún así, Roland sigue, porque lo que hay detrás de esa puerta podría ser la verdad, o el fin de todo. Y cuando el Catet pisa la arena y el viento trae el olor a óxido y sangre, el mundo le recuerda que la oscuridad no espera en la cima, está en el trayecto que se arrastra entre ruinas y acecha en los ángulos del tiempo, y muerde desde las grietas de la realidad. Así que ahora lo verás, porque tras el juramento del pistolero viene lo que habita en el camino. Parte 3. Los horrores del camino hacia la torre. El camino a la torre no es una ruta, es una herida abierta en la realidad. Cada paso que Roland y su Catet dan los acerca, pero también los expone a un universo donde el tiempo se deshace y las pesadillas encuentran cuerpo. En las tierras áridas se levantan criaturas imposibles, lobos mecánicos con colmillos de acero, engendros de eras muertas que mezclan carne y máquina. Son sombras de un mundo que alguna vez tuvo ciencia y que ahora solo respira a través de monstruos oxidados y hambrientos. Más allá, los pueblos abandonados guardan secretos que el viento susurra con voces que no son humanas. Hay rincones donde el aire parece observarte, donde una curva del camino puede transformarse en un ojo que parpadea dentro de otra dimensión. Y entre eso está lo que Stephen King llamó como Thinnies, grietas en el tejido del universo, espacios tan delgados que dejan pasar sonidos de otros mundos. Quien se acerca a un Thinny oye voces, murmullos, llamados que prometen revelación, hasta que ya no puede apartarse y se hunde para siempre. Pero no solo hay monstruos externos. El verdadero horror del viaje es como la torre prueba a quienes buscan. El Catet enfrenta dilemas que arrancan pedazos de alma, sacrificios inevitables y traiciones necesarias, pérdidas que ningún disparo puede vengar. La oscuridad no siempre tiene forma. A veces se manifiesta en las decisiones de quién debe vivir y quién debe caer. Imagina caminar por un sendero donde las montañas respiran, los ríos arrastran ecos de carcajadas antiguas, y cada puerta que se abre puede llevarte a un mundo distinto o a la locura misma. Ese es el viaje hacia la torre, un trayecto donde las reglas humanas no aplican, donde las coordenadas del espacio tiemblan y donde el miedo se convierte en brújula. Roland y su Catet saben que no avanzan contra criaturas de dientes y garras. Roland y su Catet saben que no solo avanzan contra criaturas de dientes y garras, avanzan contra un cosmos que parece diseñado para quebrarlos. Y aún así, cada horror que enfrentan los empuja más cerca de la verdad, porque la torre no regala nada. Cada visión y cada monstruo, cada pérdida, es un precio que exige antes de mostrar siquiera una sombra de su puerta. Y tú, que escuchas esto, ¿seguirías adelante sabiendo que el camino mismo te va a devorar?
Roland no se lo pregunta. Él simplemente dispara, respira y sigue caminando. Parte 4. El Rey Carmesí, el amo del caos. En la cima del caos, más allá de la grieta de la realidad, habita un ser cuyo nombre es susurrado como una advertencia. El Rey Carmesí no es un hombre ni un dios, es la encarnación del caos mismo, un titiritero que mueve los hilos de la destrucción. El Rey Carmesí está ligado al macroverso, este océano sin límites donde coexisten fuerzas tan antiguas que la mente humana apenas puede rozarla sin romperse. Allí habitan entidades que parecen sacadas de las pesadillas más primitivas, monstruos que no conocen el tiempo ni la compasión, y entre ellas existe el Rey Carmesí. No es el más fuerte, pero sí el más obsesionado. Su propósito es único y absoluto: derribar la torre oscura, el pilar que sostiene todas las realidades. Imagina un universo sin ese centro, sin esa columna que da orden. Lo que quedaría sería un abismo interminable de fragmentos, mundos colapsando unos sobre otros, la nada devorándolo el todo, la nada devorando el todo. Eso es lo que el Rey Carmesí ansía, el triunfo de la entropía, el regreso al caos primordial. Stephen King lo describe como un ser cambiante, a veces un hombre decrépito de ojos rojos como brasas, otras un demonio de alas negras que gotean sangre sobre los mundos, y detrás de él se mueven ejércitos, hombres lobo, vampiros, criaturas salidas de otros libros y dimensiones, como si el mismísimo rey los hubiese arrancado de sus historias para lanzarlos contra Roland y el Catet. Lo más inquietante es su relación con los otros monstruos del macroverso. El Rey Carmesí no gobierna sobre ellos, pero los invoca, los imita y se alimenta de sus ecos. Es un parásito de horror cósmico, una figura que quiere ser Dios a través de la destrucción total. En muchos sentidos, se asemeja a las entidades de H.P. Lovecraft y no busca dominar, busca deshacer, no conquistar, sino convertir el universo en cenizas. Y así, cada paso que Roland da hacia la torre es también un impulso de esta guerra silenciosa, porque el Rey Carmesí lo observa, lo persigue, lo tienta, en cada fini, en cada visión, y su sombra se filtra. No importa el disfraz que adopte, siempre está ahí, esperando el derrumbe de la torre para liberarse y reinar en el caos eterno. Tú que escuchas estas palabras, imagina que tu mundo, tus recuerdos y tus sueños son los ladrillos sostenidos por esa torre. El Rey Carmesí quiere romperla, y si lo logra, todo lo que conoces dejará de ser. Parte 5. El eterno retorno, la maldición de Roland. Imagina dedicar tu vida entera a una búsqueda, llegar al final, rozar la meta y descubrir que todo vuelve a empezar. Es el destino de Roland Deschain, el último pistolero. Roland ha perseguido la Torre Oscura a través de mundos rotos, ciudades desiertas y dimensiones enloquecidas. Ha derramado sangre, ha perdido a su Catet, ha enfrentado monstruos que parecen salidos de la mente de un dios cruel. En lo más alto de esa escalera infinita lo espera el verdadero enemigo, el Rey Carmesí. Este ser no es solo un villano, es el arquitecto del caos, una criatura vinculada al macroverso, el mismo tejido donde habitan entidades de pesadilla. Su propósito es claro: derribar la torre, destruir los pilares de la realidad, abrir la puerta para que fuerzas más antiguas y monstruosas lo devoren todo. ¿Y Roland? Roland se enfrenta a él como un hombre contra un océano. El Rey Carmesí encarna la desesperanza misma, la certeza de que el mal no siempre se vence, solo se contiene por un tiempo. Y aquí está lo más aterrador. Roland logra llegar, abre la puerta de la torre, pero al cruzarla descubre que su viaje es un ciclo, un eterno retorno que lo condena a empezar de nuevo, una y otra vez, olvidando y recordando, atrapado en un bucle sin fin. Pregúntate esto: ¿qué es peor, morir en el intento o alcanzar tu meta solo para descubrir que jamás podrás escapar de ella? Roland no lucha solo contra monstruos, ni contra el Rey Carmesí, lucha contra su propio destino, contra una maldición que lo convierte en el prisionero del tiempo y el horror eterno, el último pistolero. Y quizás, solo quizás, también te has sentido atrapado en un ciclo que no termina nunca. La diferencia es que Roland
lo vive no en años, sino en eternidades. Parte 6. Puentes Oscuros, el multiverso de Stephen King. La Torre Oscura no es solo el centro de una saga, es el corazón secreto del multiverso de Stephen King. Cada historia que has leído, cada monstruo que te ha quitado el sueño y cada rincón de terror que King imaginó está conectado a la torre. It, El Resplandor, Salem Slot, Los Langoliers, todos son piezas de un mismo rompecabezas. El Rey Carmesí y sus siervos no solo amenazan a Roland, también son los hilos invisibles que unen los horrores de estos mundos. ¿Recuerdas a Pennywise? Su risa podría ser un eco del mismo caos que habita más allá de la torre. El Resplandor, de Danny Torrance, una chispa que proviene del mismo tejido que sostiene la realidad. Y aquí es donde la ficción de King revela su verdadero rostro. No son relatos aislados, son puertas interconectadas, pasillos oscuros que siempre terminan conduciendo hacia el mismo lugar. La Torre Oscura es el pilar que sostiene todos esos mundos, y si cae, el terror de cada una de estas historias se desbordaría como una inundación imposible de contener. Y ahora, piensa en esto. ¿Qué significa para nosotros los lectores, los soñadores, que al abrir un libro de Stephen King nos centramos en una historia cualquiera? Entramos en un universo vivo, infinito y monstruoso, donde cada página es una puerta y cada criatura es un recordatorio de lo frágil que es la realidad. Roland, con su obsesión, nos muestra lo que significa luchar con este caos, pero nosotros solo observamos, y quizás, al cerrar el libro o este video, no estamos del todo a salvo, porque el eco de esas historias sigue allí, como una sombra en los rincones más oscuros de la mente, y al final la torre sigue en pie. Pero ¿por cuánto tiempo? Nadie lo sabrá. Nadie lo sabe. Y hasta aquí, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en este viaje por los universos de Stephen King. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.